Hola, buenos días y bienvenidos al proyecto IPG Patsala de español. Yo me llamo María Teresa Miramón y soy profesora visitante de la Universidad Jawaharlal Nehru en Nueva Delhi. Ahora nos encontramos en el módulo 29 del paper 10, que se titula Mariano José de Larra, con su duende satírico y sus artículos, y José de Espronceda, con su Diablo Mundo. Las dos figuras más destacadas del romanticismo español son Larra y Espronceda, los más auténticos representantes de la época. Larra con su prosa y Espronceda con su poesía encarnan los ideales de este movimiento. Vamos a centrarnos primero en la figura de Mariano José de Larra. La personalidad de Larra era tan perfeccionista que siempre buscaba llevar hasta el final todos sus trabajos. Su inconformidad y actitud de rebeldía son aparentes en sus escritos. Los hombres de la generación del 98 también le nombraron como su gran inspirador. Mariano José de Larra nació el 24 de marzo de 1809, durante la Guerra de la Independencia. Su padre era afrancesado, y cuando las tropas francesas dejaron el país, la familia de Larra tuvo que huir con ellas. Trabajó durante 7 meses en un hospital militar en Burdeos, pero justo después, la proximidad de las tropas inglesas le hizo trasladarse con su mujer e hijo a París, donde continuó trabajando como médico para las tropas francesas. La derrota final de Napoleón en Waterloo terminó con su carrera médico-militar. El doctor Larra tenía muchos contactos entre los círculos diplomáticos en París e incluso en los medios científicos. Gozó de buena reputación entre los emigrados y exiliados españoles, lo que le posibilitó poder vivir cómodamente y ocuparse de la educación de su hijo, Mariano José de Larra. Poco después, el hermano del rey, Fernando VII, el infante don Francisco de Paula, pasó por París y requirió los servicios del doctor Larra. Satisfecho con sus servicios, pidió permiso al rey para que le acompañara en sus viajes. El doctor Larra siguió al infante en sus viajes como su médico particular, mientras que su hijo se quedaba en París para asistir al colegio. Cuando Fernando VII concedió una amnistía para que volvieran los exiliados españoles a su tierra, el doctor regresó con su familia, ya como médico personal del infante. El pequeño Larra, nuestro escritor, ingresó en las escuelas pías para completar sus estudios primarios y secundarios. Mostró su precocidad a una edad muy temprana, tratando de traducir la Ilíada del francés, su primera lengua, ya que la aprendió en París. En 1824 ingresó en el Colegio Imperial de los Jesuitas para estudiar matemáticas y al mismo tiempo tomó algunos cursos en la Sociedad Económica de Amigos del País. En 1825 empezó a estudiar leyes en la Universidad de Valladolid. Se enamoró de una mujer y poco después descubrió que su padre, que viajaba mucho a visitarle, tenía la misma amante. Esta fue una experiencia muy dura para él. Regresó a Madrid para asistir a los Reales Estudios de San Isidro con la ayuda de su tío paterno, Eugenio. Frecuentó los círculos literarios en Madrid y cultivó amistades con otros ilustrados de las letras. En 1827 publicó una oda de una calidad mediocre a la Exposición Primera de Artes Españolas. A los 19 años empezó su carrera como periodista con la publicación de El duende satírico del día,
en 1828. Se casó con Josefina Betoret en 1829, pero el matrimonio resultó un fracaso. Empezó otra relación unos años más tarde con Dolores Armijo, mujer de gran belleza y sensibilidad, pero ya casada con un alto empleado del gobierno. A principios de abril de 1835, Larra salió de Madrid y viajó por muchos lugares de España y del extranjero. Las razones del viaje no son claras. Se baraja que pudo viajar para evitar un conflicto con el marido de Dolores o para cobrar un dinero en Bélgica que su padre le había dejado. Como periodista estuvo a favor del primer ministro Álvarez Mendizábal, jefe del Partido Progresista. Pero cuando el partido falló en sus primeros pasos, Larra mostró su apoyo al moderado Istúriz. Cuando éste llegó a ser el primer ministro con la caída de Mendizábal, Larra solicitó la posición de procurador en las nuevas Cortes de Ávila, ciudad en la que vivía Dolores Armijo. Pero el motín de la Granja puso al progresista Calatrava en el poder y en 1837 visitó Dolores a Larra en su casa para recuperar sus cartas de amor. Cuando ella salió de la casa, Larra se suicidó con un disparo. Solo tenía 27 años. Su entierro fue el primero que la Iglesia permitió en sagrado de un suicidio. Su popularidad como periodista era tal que asistió mucha gente a su entierro, entre ellos un joven y desconocido José Zorrilla. Leyó unos versos durante su entierro que luego le darían mucha fama. Vamos a hablar de su obra principal, que es El duende satírico del día. A principios de 1828, Mariano José de Larra publicó la primera parte de su primera obra en prosa, llamada El duende satírico del día. Fue un cuadernillo en octavas menores, de 36 páginas, y contaba con 2 artículos. El primero, muy corto, era El duende y el librero, y servía como una introducción. El segundo es largo, llamado El café. Justo después salió la segunda parte. En mayo del mismo año salió la tercera parte y la cuarta en septiembre y la quinta en diciembre. Esta obra fue publicada por diferentes editores. Los 3 primeros folletos o publicaciones tienen un artículo principal y otro más pequeño que completa el cuaderno. Los artículos pequeños sirven para explicar, entre bromas, las intenciones literarias del duende. Los 2 últimos folletos dieron lugar a una polémica con el Correo Literario y Mercantil. Estaban predestinados a ser una revista mensual, pero solo salieron 5 ediciones. El autor mencionó esta obra en numerosos escritos, pero nunca la consideró como un punto de partida de su obra. El artículo El café muestra la crítica mordaz de Larra con la cual firmó su costumbrismo. Tiene una actitud moralista satírica que ha garantizado la trascendencia de sus escritos hasta nuestros días. El duende abarca temas populares, como los toros, pero su manejo del tema nos revela la poca estimación que tenía Larra por estos espectáculos. También dedicó una crítica larga a un drama de Ducange que había sido traducida al español. Incluyó 2 artículos titulados Correspondencia del duende, como si fueran escritos por otro autor, y que muestran la mejor cara de la prosa de Larra. Buscando satirizar y escandalizar, Larra dedicó las últimas 2 ediciones de su revista
a ridiculizar el correo literario y mercantil. Aunque la línea principal que sigue él parece justa y acertada, la prosa se enfatiza a veces minuciosamente en detalles aparentemente irrelevantes. El director del Correo, José María Carnerero, amenazó en las páginas de su periódico con llevar a Larra a los tribunales. Así pues, no salió ninguna edición más del Duende después de la quinta entrega, y pudiera ser que Carnerero, hombre poderoso, hubiera conseguido la suspensión de la revista. Los críticos están divididos sobre las razones de la suspensión de la revista. Algunos mantienen que Larra no podía continuar publicándola porque nadie quería imprimirla, mientras que otros achacan razones políticas. El problema que rodea los artículos escritos por Larra es la dificultad en categorizarlos, porque para hacerlos inteligibles es indispensable que sufran arreglos. Larra publicó su primera colección de artículos en el año 1835. Se tituló Colección de artículos dramáticos, literarios, políticos y de costumbres, y contenía 3 tomos pequeños de artículos que habían aparecido en El Pobrecito Hablador, El Observador y la Revista Española. Aparecieron póstumamente 2 volúmenes más bajo el mismo título y fueron publicados por el mismo editor. Existe una muy amplia variedad de temas en los artículos de Larra. Estos artículos habían sido claramente fechados y arreglados cronológicamente y no según el tema. Lo hizo así porque los temas que trató en sus artículos reflejaban la preocupación de Larra por acontecimientos políticos inmediatos que tenían mucho efecto sobre su vida. Su primer artículo, escrito bajo el seudónimo de Fígaro y escrito en Madrid, Fígaro de vuelta, nos revela su optimismo respecto al nuevo régimen. Larra escribió otro artículo titulado Buenas noches. Escribió también la segunda carta de Fígaro a su corresponsal en París acerca de la disolución de las Cortes y de otras varias cosas del día que no llegó a ser publicada por sus muchas alegaciones contra el gobierno. Apareció entonces en forma de folletos y contenía una crítica contra la ley electoral que el nuevo gobierno progresista defendía a pesar de su promesa de cambiarla. En esta época, Larra poco a poco cambió su estancia política a favor de los moderados en lugar de los progresistas, debido a la incapacidad y falsedad de estos. Sin embargo, cuando alcanzaron el poder los moderados, Larra no vaciló en criticarles por sus fallos. En el tercer artículo de la serie de Fígaro, dedica muchos párrafos a la libertad de la imprenta. Con su posición política cambiando según el comportamiento del partido en el poder, Larra se ganó muchos enemigos. Ninguno tan importante como su propia insatisfacción con la vida y consigo mismo. Tal sufrimiento fue más agravado por el trastorno político. Sufrió muy profundamente las desgracias de la nación y también las desgracias que la vida le ofreció. Sus artículos son como testamentos de una mente molesta con la hipocresía y la falta del idealismo de los círculos políticos. Bueno, y ahora vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de José de Espronceda. Este se considera el nombre más representativo de la lírica romántica española y junto con Larra es el nombre más importante del romanticismo español.
Nació el 25 de marzo de 1808. Su padre, José de Espronceda, teniente coronel, participó en la Guerra de la Independencia, luchando en las batallas de Villanueva de la Reina y en la de Bailén. Entre los años 1815 y 1818 fue miembro del Consejo de Guerra de Castilla la Nueva y en 1820 se hizo teniente del rey en La Coruña. Por eso los primeros pasos del pequeño Espronceda pasaron entre militares. Su padre tuvo que ir a Guadalajara, la sede del ejército, y por eso obtuvo una plaza de cadete para su hijo en el Colegio de Artillería de Segovia en 1821. Pero luego, ese mismo año, Espronceda ingresó en el recién fundado Colegio de San Mateo, donde cultivó amistades con muchos compañeros que habían como Juan de la Pezuela, luego conde de Cheste. Enseñaban en el colegio profesores famosos como Alberto Lista, quien tendría mucha influencia en el pensamiento de Espronceda. Los estudiantes de Lista formaron en abril de 1823 la Academia de Mirto, donde representó Espronceda sus primeros poemas. La academia duró hasta 1826 y a finales de mayo el colegio de Lista fue clausurado porque era considerado como un foco de ideas revolucionarias. Espronceda y sus amigos formaron una sociedad secreta, los numantinos. Unos meses después fue clausurada y Espronceda condenado a 3 meses de reclusión en un convento. Durante este tiempo escribió su primer poema, Pelayo, que presentó al profesor Lista cuando comenzaron las clases de nuevo y que continuaron hasta febrero de 1826. Hay ahora un vacío en la biografía de Espronceda. Viajó a Lisboa y fue encarcelado en un campo de concentración en el castillo de San Jorge y luego en el de San Vicente. Una vez libre, llegó a Londres en 1827. Desde allí escribió a sus padres para que le remitieran los borradores de Pelayo. Estos le pidieron que, por seguridad, se marchase a Francia. Aumentó allí su actividad política, aunque no se sabe a ciencia cierta si participó en la Revolución de Julio de París, como sí hizo en la expedición del coronel de Pablo en Navarra. Poco después de su regreso a Madrid en 1833, ingresó Espronceda en las guardias de corps, de las cuales fue expulsado al leer en un banquete unos versos suyos que había censurado el gobierno. Cuando se fundó la Milicia Nacional, Espronceda fue uno de los primeros voluntarios, aunque fue encarcelado y desterrado en el proceso debido a su participación en conspiraciones contra el gobierno. A pesar de las enormes dificultades que atravesó en su vida personal, alcanzó un enorme éxito literario. Publicó su más famosa composición, La canción del pirata, en 1835, en El Artista, el más famoso semanario del romanticismo. Allí también publicó sus artículos y folletos políticos. También en el 38 hizo un viaje de propaganda revolucionaria y al regreso a Granada presentó su famoso poema El estudiante de Salamanca en su liceo en junio de 1839. En el 41 fundó con sus amigos la revista El Pensamiento, que duró brevemente. Fue nombrado secretario de la Delegación de los Países Bajos y en 1842 murió en mayo de una afección a la garganta. Solo tenía 34 años. Vamos a hablar de su obra poética. Aunque como muchos románticos, Espronceda cultivó casi todos los géneros literarios, es por su poesía que es más conocido. Publicó varios poemas después de regresar de su destierro en revistas y periódicos.
los que no podía publicar así, circularon en forma de manuscritos o los leía públicamente en banquetes o círculos literarios. Una de sus obras más famosas es El estudiante de Salamanca. Comenzó a escribir este poema en 1836 y lo publicó en el 40. Es en forma de leyenda el género favorito de los poetas románticos, pero Espronceda da al protagonista un entendimiento distinto al de la leyenda tradicional. La primera parte del poema, breve, habla de la oscuridad de la noche en que se produce un duelo y la consecuente muerte de un hombre. Dice así: Era más de medianoche, antiguas historias cuentan, cuando en sueño y en silencio lóbrego envuelta la tierra, los vivos muertos parecen, los muertos la tumba dejan. Luego describe a su protagonista, don Félix de Montemar, famoso por su arrogancia y sus vicios. Acostumbra a seducir a las mujeres y luego abandonarlas. Y dice así: que en su arrogancia y sus vicios, caballeresca postura, agilidad y bravura, ninguno alcanza a igualar, que hasta en sus crímenes mismos, en su impiedad y altiveza, pone un sello de grandeza don Félix de Montemar. Con el cambio de estrofa, cambia también el ritmo del poema para iniciar la descripción de doña Elvira, muy hermosa y tierna, a quien también dejó don Félix. Bella y más segura que el azul del cielo, con dulces ojos lánguidos y hermosos, donde acaso el amor brilló entre el velo del pudor que los cubre candorosos. Tímida estrella que refleja el suelo, rayos de luz brillantes y dudosos. Ángel puro de amor que amor inspira, fue la inocente y desdichada Elvira. En la segunda parte nos describe el enloquecimiento de doña Elvira, que muere después de haber escrito una apasionada carta a don Félix. La tercera parte forma una pausa dramática en la que hay una escena de jugadores en la que participa don Félix y se observa también el retrato de Elvira. Aparece el hermano de ella para vengarse de su muerte. Desafía a don Félix, quien lo acaba matando. La cuarta parte representa lo fantástico del poema. Don Félix anda por la calle con la espada ensangrentada. Ve a una mujer en sombras arrodillada al pie enfrente de una imagen. Cuando quiere acercarse a ella, ella se va y la imagen y la calle avanzan junto a ella. Determinado a seguirla, don Félix entra detrás de ella en calles y plazas, por los campos, y llegan a una nueva y desconocida ciudad. ¿Quién va?, pregunta con la voz serena, que ni finge valor ni muestra miedo, el alma de invencible vigor llena, fiado en su tajante de Toledo. Palpa en torno de sí y el impío jura, y a mover vuelve la atrevida planta, cuando hacia él fatídica figura, envuelta en blancas ropas, se adelanta. Les rodea un grupo de espectros que danzan grotescamente. Ella le aconseja no seguirla por lo arriesgado del camino. Él decide no parar ahora y continuar tras ellas hasta que llegan a un entierro en el que hay 2 ataúdes. Pasando por esta escena, la sigue hasta un edificio en el cual hay una tumba que se asemeja a un lecho. Rodeado por esqueletos, la misteriosa mujer le tiende la mano para que la acepte como esposa. Descubriendo finalmente que ella es también un esqueleto, don Félix, en su temeridad, la acepta y ella le mata. Y dice así: y a tan continuo vértigo y a tan funesto encanto, a tan horrible canto, a tan tremenda lid, entre los lazos lúbricos que apremian le sujeto, del hórrido esqueleto entre caricias 1000. Obviando el título, no hay nada que se refiera al estudiante,
ni a Salamanca en el poema. La persona de Don Félix, una imitación romántica de la famosa figura tradicional de la leyenda del burlador de Sevilla, de Don Juan, encarna el hombre romántico que persigue a una mujer como si ella fuera un misterio. Es la actitud del hombre romántico ante un mundo que es un misterio para él. La única clave para descifrar este mundo misterioso es la muerte, como la mujer que le abraza a Don Félix al final del poema. Vamos a hablar brevemente sobre El Diablo Mundo, considerada la obra más ambiciosa de Espronceda e inconclusa del poeta. Empezó a escribirla en 1839 y publicó varios fragmentos en revistas y periódicos. Consta de una introducción y 6 cantos, y algunos fragmentos sueltos como El Ángel y El Poeta, publicados separadamente. Espronceda quería realizar una síntesis de la poesía social con la poesía subjetiva, sin basarse en un tema tradicional como en El estudiante de Salamanca. Revistió, sin embargo, la angustia y el pesimismo que le producen la vida y la muerte. En la introducción, los genios malos se acercan al poeta, mientras que algunas voces exponen las aspiraciones humanas de alcanzar sabiduría y felicidad. Los coros de demonios, en sus malas voces, abogaban por el placer, la gloria y el poder, y hacen que el poeta reflexione sobre el destino humano. Aparece también un jinete, Luzbel, que le acerca a Dios y le pregunta sobre el misterio del universo, su relación con el hombre y sus poderes. A medida que avanza el poema, Luzbel entiende que las respuestas a estas preguntas están dentro de sí mismo. En el canto primero, el protagonista es un hombre viejo y desengañado, Don Pablo, que está dispuesto a morir, pero que tiene una visión de una mujer que le anuncia su transmutación en un hombre fuerte y joven, inmortal y feliz. Dejando al viejo con su sueño, Espronceda hace muchas digresiones sobre otros temas que incluyen su propósito de escribirlo y describirlo todo. El famoso canto a Teresa es el canto segundo del poema y se considera como la expresión más bella de amor en la poesía española. El poeta hace del amor el centro de su energía, pero es solo una ilusión que pone sobre la mujer una proyección idealizada de su imaginación. Es la realidad quien lo destruye todo. Dice así: ¿por qué volvéis a la memoria mía tristes recuerdos del placer perdido? A aumentar la ansiedad y la agonía de este desierto corazón herido. Ay, que de aquellas horas de alegría le quedó al corazón solo un gemido, y el llanto que al dolor los ojos niegan, lágrimas son de hiel que el alma negan. En el canto tercero recurre al lenguaje coloquial y habla de sus reflexiones personales en un tono pesimista sobre la vida y sobre él mismo. Contiene una sátira política y la presentación de un hombre natural, un Adán. En el canto cuarto hay mucho costumbrismo y cuenta la encarcelación de Adán por su desnudez. El canto quinto es un cuadro dramático, mientras que el sexto cuenta la historia del asalto al palacio de la condesa de Alcira, planeado en el canto quinto. Si tenemos en cuenta el tema, estilo y lenguaje, no podemos negar la influencia de la literatura inglesa sobre él. La influencia que tuvo la vida y obra de Lord Byron es indudable. No obstante, la originalidad de Espronceda se basa en el hecho de que trata temas muy españoles, y si el tema es ajeno, le da un tratamiento muy español. Como conclusión, podemos decir que el panorama romántico español se ha enriquecido con las obras de Larra y Espronceda.
no solo han sido parte del movimiento romántico, sino que eran la razón de su florecimiento en España, uno con sus artículos y otro con sus poemas. Su influencia sobre la literatura de la época y la época posterior no se puede contener dentro de unas pocas páginas. Esto es todo respecto al romanticismo de Larra y Espronceda. Muchas gracias por escucharnos.